Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mariela Jacobo. Vamos a comenzar la clase de osteomielitis y artritis séptica. Es un grupo heterogéneo de enfermedades con resolución compleja. Tenemos dentro de este grupo de enfermedades tenemos una presentación aguda y una presentación crónica. Dentro de la evolución aguda vamos a tener a la osteomielitis hematógena y a la artritis séptica. La artritis séptica se va a presentar en pacientes con artropatías preexistentes o una artritis séptica post-artroscopía. Muchas veces se presenta de manera espontánea, sin enfermedades de base y sin haber habido ningún traumatismo. Una presentación muy frecuente de la artritis séptica es causada por embolias sépticas. Dentro de la evolución crónica vamos a tener la osteomielitis por contigüidad y la osteomielitis postraumática. La osteomielitis postraumática puede ser con implante o sin implante. Dentro de las que tienen implante puede ser pseudoartrosis infectada o fractura infectada. Dentro de la patogenia vamos a tener una inflamación ósea, secundaria infección, va a haber inflamación aguda supurativa con bacterias, necrosis tisular, isquemia por obliteración de canales vasculares, esclerosis cicatrizal circundante con regeneración ósea, con más osteólisis generaría el secuestro. Y esto es lo que vemos en la placa del hueso comprometido, que sería esa lesión donde se ve la flecha, donde está la flecha, esa lesión como circular, donde hay destrucción ósea. Dentro de los mecanismos bacterianos que forman parte de la patogenia va a haber interacción huésped-microorganismo, mecanismos bacterianos de adhesión tisular, formación de biofilm, capacidades bacterianas diferentes dentro del biofilm y adherencia bacteriana al secuestro. Dentro de la osteomielitis aguda va a ser un primer episodio con menos de 10 días de evolución de síntomas clínicos. Dentro de la osteomielitis crónica puede ser una recaída de una infección previa y generalmente tiene más de 10 días de inicio de síntomas con un hueso más necrótico, más comprometido y de evolución más prolongada desde el punto de vista clínico. Dentro de las crónicas vamos a tener una evolución por contigüidad que puede presentarse en pacientes con insuficiencia vascular, por ejemplo el clásico pie diabético, o en pacientes con insuficiencia o la insuficiencia vascular en los miembros inferiores, sin insuficiencia vascular, o sea, por contigüidad, pero sin insuficiencia vascular, por ejemplo, heridas yuxtaóseas, por inoculación, las postraumáticas o las postquirúrgicas. Dentro de las postraumáticas, las fracturas abiertas, como por ejemplo, y los traumatismos penetrantes. Cualquier fractura, digamos, cualquier fractura abierta y traumatismos penetrantes.
Dentro de la osteomielitis hematógena, en adultos, los gérmenes más frecuentes son el Staphylococcus y las enterobacterias. Es una diseminación hematógena, la localización va a ser en médula ósea, va a haber focos primarios imperceptibles o evidentes. En huesos largos es el lugar que más compromete en chicos, y vértebras va a ser el sitio más comprometido en adultos, en donde afecta cuerpos vertebrales y discos intervertebrales. Localización inusual, adictos endovenosos. La clínica va a ser dolor e inflamación localizada, con fiebre y compromiso sistémico. Menos del 5% evoluciona a la cronicidad, o sea, menos del 5% de los agudos, de las osteomielitis agudas, pueden evolucionar a la cronicidad. Dentro de la osteomielitis hematógena tenemos inflamación de médula ósea, inflamación cortical ósea, con generación de absceso subperióstico y absceso subcutáneo. Dentro de las imágenes, en la osteomielitis aguda, la radiografía va a ser normal, el centellograma con infectón va a haber captación positiva en el hueso que está comprometido, la tomografía y la resonancia también va a haber hueso comprometido, se lo va a ver, pero lo importante es que la placa en la aguda va a ser normal, cosa que en la crónica no. Dentro del diagnóstico tenemos clínica, laboratorio, una placa normal en el agudo, ¿no? Centellograma, TAC y resonancias, cultivos, función de colecciones y biopsia ósea. O sea, con todo esto yo puedo llegar al diagnóstico de la osteomielitis aguda, con todos estos datos, ¿sí? Dentro del tratamiento tengo que hacer un tratamiento empírico, ¿sí? Con antibióticos empíricos y luego dirigidos. Luego de obtener los cultivos, yo dirijo el antibiótico, como toda infección, ¿sí? En muchas infecciones, en general, uno pone un tratamiento empírico pensando cuáles son los gérmenes más habituales en esa patología y según la epidemiología del paciente, y cuando uno obtiene los cultivos, el antibiótico lo puede dirigir, puede disminuir el espectro, ¿sí? O lo puede aumentar. Entonces la elección del antibiótico va a ser luego, ¿no? Según el antibiograma, la concentración ósea de los antibióticos, si las bacterias son productoras o no de biopelículas y la presencia o no de implantes y la eficacia clínica.
Luego de los resultados de los cultivos, adecuar el tratamiento antibiótico. Podemos elegir la cefalotina y la vancomicina para cubrir los gérmenes, los cocos positivos. Acuérdense siempre, nosotros, como lo dije hace un rato, tenemos que pensar, apenas conozco al paciente, cuál es el tratamiento empírico que yo le voy a poner, sin tener todavía los cultivos, o sea, en el día 0. Si a mí me generan dudas, cuál es el origen de esto que le está pasando al paciente, qué germen podría llegar a ser, yo lo cubro para las dos cosas, lo cubro para bacilos negativos y cocos positivos, ¿sí? Porque es un cuadro grave que puede tener hasta bacteriemia. Si el paciente me cuenta que tuvo un forúnculo, por ejemplo, hace unos días, y hoy se me presenta con fiebre y dolor en la columna, y me cuenta que hace 10 días tuvo un forúnculo en la pierna, entonces yo ahí le puedo poner solo vancomicina, ¿sí? Porque estoy cubriendo ese germen, el germen que seguramente impactó en la columna, sea el Staphylococcus METR, originado del forúnculo, ¿sí? que ingresó a través del forúnculo e hizo la bacteriemia. Si, por ejemplo, si es otro paciente, un viejito, un anciano, sondado permanente, con infecciones urinarias a repetición, que ingresa por fiebre, también dolor lumbar, en este paciente tengo que pensar en bacilos negativos, ¿sí? Algo un germen que haya originado una infección urinaria en un paciente con sondado permanente. Entonces, en este caso puedo cubrir solo los bacilos negativos. Por ejemplo, con pipertazo, con ceftazime, con imipenem. Eso también va a depender que si yo tengo a mano los urocultivos del paciente, yo puedo con esos urocultivos ver qué antibiótico le puedo poner, ¿sí? Cubriendo siempre, tratando de cubrir siempre la bacteria que él tuvo más resistente, digamos. No voy a poner la más sensible, no voy a cubrir la más sensible si tuvo muchas infecciones urinarias, voy a cubrir con el antibiograma la bacteria más resistente. Y en pacientes que están hospitalizados, cubro las dos cosas, bacilos negativos y cocos. Dentro de la osteomielitis vertebral, la localización principal en adultos va a ser subaguda e insidiosa, va a haber fiebre, dolor, obviamente lumbar, puede haber dolor torácico también, pero la localización más frecuente es lumbar. La complicación muy frecuente es que haya una extensión paravertebral y un absceso epidural. Por ejemplo, la imagen que vimos al principio, que yo les conté, donde estaban las imágenes que estaba el centello, la tomografía y la resonancia, la última imagen donde está comprometido el hueso de la vértebra y al lado, hacia el lateral, hay un absceso paravertebral. Ese sería el ejemplo. Otras complicaciones de osteomielitis vertebral por inoculación directa o por contigüidad. Tratamiento quirúrgico en más del 50% con drenaje de las conexiones, descompresión espinal en caso de que haya, estabilización de la columna, hacer un tratamiento empírico inicial y después dirigido, según los cultivos, e inmovilizar la columna. Muy bien. Dentro de la osteomielitis por contigüidad, que sería la osteomielitis crónica, tenemos a la osteomielitis con insuficiencia vascular asociada, que sería el clásico pie diabético, donde los gérmenes que se encuentran con más frecuencia son el Staphylococcus, coagulasa negativa, los estreptococos, bacilos negativos anaerobios y flora polimicrobiana en un 30-50%, que es lo que más se ve habitualmente, la flora polimicrobiana, o sea, más de un germen. Acuérdense que son las lesiones de pie diabético son lesiones que de mucho tiempo de evolución, con muchas recaídas, los pacientes consultan muchas veces, reciben muchos antibióticos por boca, entonces llega un momento que esos gérmenes tienen un antibiograma muy difícil, digamos, y hay que hacerle tratamientos por vena, hacerle toilette, muchos llegan a amputaciones, por supuesto, o de dedos, o de parte del pie, o bueno, y más avanzadas también. Sin insuficiencia vascular asociada, el Staphylo aureus,
coagulasa negativo, microorganismos asociados a infecciones de heridas, flora polimicrobiana. Las heridas cercanas a escaras son polimicrobianas en su mayoría. El ejemplo de por contigüidad sin insuficiencia vascular serían las fracturas, por ejemplo, las fracturas expuestas, los traumatismos, ¿sí? Las lesiones traumáticas y las escaras. La presentación se da más que nada en adultos y ancianos, asociada a enfermedad vascular periférica, diabetes o focos infecciosos de partes blandas contiguas, como dijimos recién. Va a haber secuestro, acuérdense que la osteomielitis crónica en la placa, observo el secuestro, que lo habíamos visto hace unos minutos en la placa de tórax, en la placa donde yo observo la lesión ósea. El cuadro va a ser crónico. El compromiso va a ser local, con fístula, flebosis, dolor e impotencia funcional, escasa repercusión sistémica. En general, la osteomielitis crónica es verdad que hay escasa repercusión sistémica y por eso uno puede, y como tiene mucho tiempo de evolución, son lesiones de mucho tiempo de evolución, mientras no haya colección o un cuadro agudo sobreagregado a la lesión, que muchas veces puede ser o celulitis o puede ser abscesos, mientras no suceda eso, que es lo que a mí me dice que el paciente está en una situación de urgencia, entonces yo tengo que ya hacer una toilette, ya ponerle antibióticos y enviar esas muestras a cultivo. Mientras no suceda eso, uno puede esperar a realizar la toilette, ¿sí? La toilette y ingresar muestras a cultivos del hueso y esperar el resultado. Esto yo lo puedo hacer si el paciente está estable, no tiene repercusión sistémica, no tiene colección, no tiene celulitis, no tiene fiebre, su laboratorio está bien, está sin signos de inflamación, digamos. En ese caso yo puedo esperar, hacer cultivos y esperar el antibiograma y ajustar el antibiótico según el cultivo. O sea, no ponerle un tratamiento empírico, ¿sí? Bueno, acá estas son lesiones de osteomielitis crónica, ¿sí? En el primer cuadro tenemos un secuestro, una lesión tipo secuestro en el hueso que genera una fístula que se comunica con piel. Esto es un clásico de la osteomielitis crónica. Tenemos al lado un pie donde hay una lesión y una celulitis alrededor. O sea, este paciente yo enseguida le tengo que poner tratamiento antibiótico, ¿sí? Y tomar muestra del hueso. Seguramente tengo una osteomielitis crónica con una sobreinfección, donde hay una celulitis. Y en el otro pierna impresionaría tener solamente una fístula, ¿sí? Que sería como una lesión tipo costra, pequeña, seguramente salga secreción por ahí. Así que esta sería una representación de una fístula. Dentro del diagnóstico va a haber eritro y PCR altas, anemia, hemocultivos positivos en menos del 15% y tengo que hacer, obviamente, tomar muestras de cultivo de hueso o colecciones. La biopsia, histopatología y microbiología confirman el diagnóstico. Muy bien. Dentro de la osteomielitis crónica tenemos destrucción del hueso con necrosis y osteólisis, tenemos esclerosis, que es una forma de cicatrización del hueso, y tenemos secuestro óseo. Los estudios por imágenes tienen una información adicional con una certeza variable. Ninguna técnica puede confirmar o excluir absolutamente la presencia de osteomielitis crónica, especialmente cuando hay una osteopatía subyacente. No tomar muestras con hisopados, ¿sí? Porque eso contamina y voy a obtener gérmenes que no son representativos de la infección que el paciente está teniendo. Probablemente sea una colonización. Siempre tomar una muestra más representativa en quirófano, con una toilette más profunda, ¿sí? El tratamiento va a ser el antibiótico según la microbiología, hago un tratamiento endovenoso por unos días cuando veo que la evolución de la herida está más
encaminada, con buena evolución, lo puedo rotar a vía oral, sacar los tejidos necróticos, drenar colecciones. La duración es de 3 meses desde la última toilette. Seguimiento con eritro, PCR y centello. El seguimiento clínico va a ser por 1 año y puede haber recaídas. Dentro de los microorganismos, nosotros tenemos que cubrir, si yo ya tengo el germen, yo ya encontré en el cultivo determinado germen, las opciones de tratamiento va a ser ampicilina sulbactam, levofloxacina con clindro, o levo con metro, o cipro con clindro. O sea, yo puedo hacer una combinación de antibióticos dependiendo qué germen encontré, ¿sí? Y siempre obviamente según la sensibilidad del germen y siempre teniendo en cuenta, como dijimos al principio, la penetración del antibiótico al hueso, ¿sí? Siempre elegir el antibiótico que tiene buena penetración en el hueso. Muy bien, artritis séptica. Seguimos. Es una inflamación del espacio articular de causa infecciosa, es una urgencia infectológica. Bueno, dentro de la hematógena es la de mayor riesgo entre 6 meses y 2 años en los chiquitos, en ancianos. La población de riesgo va a ser cuando hay una enfermedad articular previa, cuando hay artritis reumatoidea, artrosis, lupus, gota, endocarditis infecciosa, adicción endovenosa, diabetes. Estas son todas poblaciones de riesgo. Enfermedades crónicas de la piel, traumatismos cerrados, traumatismos invasivos. El origen hematógeno puede ser un foco identificado o no, ¿sí? Si están identificados, el origen puede ser piel, gastrointestinal o genitourinario. Dentro de la clínica tenemos una infección aguda, ¿sí? Con dolor e impotencia funcional, con fiebre, líquido en la articulación, compromiso monoarticular. La rodilla y la cadera son las articulaciones más comprometidas, más afectadas en los adultos. Un ejemplo que se ve muy frecuente de artritis séptica, por supuesto una lesión, un traumatismo cercano a la rodilla o en la rodilla puede generar, o digamos, en una articulación, cualquier articulación puede generar una artritis séptica. Una infección asociada a prótesis en la rodilla o en la cadera puede generar una artritis séptica también. O sea, la propia articulación también está infectada. Una lesión en la piel, una celulitis, un forúnculo, una erisipela, una infección de la piel, puede desencadenar en el día o en los días una artritis séptica en alguna articulación, porque lo que sucede es que esa infección en piel y partes blandas lo que hace es el germen genera bacteriemia e impacta en la rodilla, ¿sí? En cualquier rodilla. Eso se ve mucho con el Staphylo aureus. Es muy frecuente en el Staphylo aureus. Muy bien, lo que vemos en las imágenes es un compromiso articular en tobillo y en rodilla, con un aumento de la coloración y un aumento del tamaño de la articulación. Este tipo de enfermedad genera dolor, impotencia funcional, aumento de la temperatura local y aumento del diámetro del tamaño de la articulación. Dentro de los microorganismos, entonces tenemos el Staphylo aureus y el estreptococo, es lo más frecuente. Microbiología, tenemos ¿qué germen voy a sospechar yo? Pues tengo que tener en cuenta si el huésped es normal, la edad del huésped,
Si el huésped es especial, si tienen enfermedades articulares crónicas, si es un paciente inmunocomprometido, si es adicto. En situaciones especiales puede haber una invasión de la articulación, inoculación directa o presentarse, tener una prótesis articular. Son todas como distintas maneras de presentación clínica. Para el huésped normal, en adultos, el Staphylococcus aureus, el gonococo y las enterobacterias son los gérmenes más frecuentes. Entonces, cuando se presenta un paciente como las fotos que vimos recién, con este tipo de lesiones, donde yo observo una articulación con esas características, además de preguntarle si tuvo fiebre, revisarlo, los antecedentes, si toma medicación, si es un paciente inmunocomprometido o un huésped normal, si tuvo un traumatismo, si tuvo lesiones en piel, si tuvo infecciones urinarias, o sea, todos los antecedentes, todo lo que corresponde a un examen clínico y, digamos, exhaustivo. Tengo que ver el factor epidemiológico, o sea, la condición o el factor epidemiológico del paciente. Eso me va a orientar a qué germen puede estar generando esta complicación. Por ejemplo, en adictos vamos a tener al Staphylococcus aureus y la Pseudomonas, enfermedades de transmisión sexual, el gonococo, asociación con meningitis, la Neisseria meningitis, mordedura de gato o de perro, mordedura humana o mordedura de rata, los distintos gérmenes, exposición a picaduras de garrapata, ingestión de productos no pasteurizados o traumatismos penetrantes. ¿Sí? O sea, según la epidemiología, el factor epidemiológico, yo puedo deducir qué germen podría estar generando este tipo de manifestación clínica y de esta manera ponerle un tratamiento empírico con alta sospecha clínica, ¿sí? Dentro del diagnóstico tenemos la clínica, el laboratorio con leucocitosis, eritro y PCR alta, tomar hemocultivos, tomar una punción articular y mandar a estudiar el líquido articular, hacer físico-químico e ingresar muestras a cultivos. Las imágenes puedo pedir una ecografía, pero en principio con lo que yo veo, con el compromiso de la articulación, ¿sí? Yo ya puedo tomar una muestra del líquido articular. Pero si no, si me quedan dudas, puedo pedir una ecografía de la articulación y de esa manera me muestra el líquido articular. Muy bien, dentro del físico-químico del líquido articular vamos a ver la celularidad, las características de las células, o sea, qué es lo que predomina, qué celularidad predomina, que en este tipo de infección va a predominar los polimorfos nucleares, la glucosa va a estar disminuida y las proteínas va a estar alta. Esto tiene baja especificidad. Lo que tiene alta especificidad en este tipo de infecciones va a ser el gram del líquido articular, que va a haber una probabilidad de rescate de un 50-75%, que puede ser un gram positivo o negativo, ¿no? O sea, sería el examen directo, el cultivo y los hemocultivos. O sea, estos estudios son los que tienen alta especificidad, que serían como técnicas diagnósticas, ¿no? Es una urgencia infectológica, donde hay pérdida de la función articular y el tratamiento combinado va a ser drenaje, antibióticos y kinesiología. Ese es el tratamiento combinado que yo tengo que implementar rápidamente. Entonces yo voy a iniciar un tratamiento empírico según la epidemiología, ¿sí?, del paciente. Voy a esperar el resultado de los cultivos y después hago un tratamiento orientado a la microbiología. Después tenemos la epidemiología, o sea, el tratamiento antibiótico que yo le voy a poner al paciente según la edad del paciente y el estado inmunológico o el cuadro, o digamos, si tiene alguna enfermedad concomitante, si es un paciente que está internado, o sea, yo lo adecuo a las características del paciente. Por ejemplo, un paciente adulto
con factores de riesgo de infección por estafilometría R, le tengo que poner vancomicina. El ejemplo sería el que dije yo hace unos minutos. El paciente que tuvo una lesión en la piel hace unos días o un forúnculo, o sea, la vancomicina la tengo que poner sí o sí. Sospecha de gono, la ceftriaxona, en pacientes inmunocomprometidos o ancianos, tengo que cubrir bacilos negativos y cocos, las dos cosas, como tratamiento empírico, ¿sí? O sea, le pongo cefepime, por ejemplo, o pipertazo, más vancomicina. Y ahí yo espero, y después según el cultivo, lo hago un tratamiento más dirigido. En pacientes internados críticamente enfermos, también hago la combinación de las dos cosas. Banco con cefta, banco con cefepime, banco con pipertazo o con carbapenem. O sea, cubro con abanco los cocos y con los carbapenem o pipertazo o las cefalosporinas de tercera o de cuarta. De tercera no, ceftriaxona no, pero sí puedo utilizar cefepime, pipertazo o carbapenem. Acuérdense que la ceftriaxona no me cubre la pseudomona, ¿sí? Y el resto de los que mencioné sí la cubre. Y estamos hablando de pacientes que están internados o críticamente enfermos, entonces la pseudomona la tengo que cubrir, ¿sí? O sea que pondría banco para los cocos y cefepime, pipertazo, carbapenem, donde cubro bacilos negativos de gérmenes para cubrir gérmenes resistentes intrahospitalarios, incluyendo la pseudomona. En pacientes adictos, banco más cefta o cefepime, y las relacionadas con mordeduras, las aminopenicilinas con inhibidores de beta-lactamasas. Bueno, después, orientado a la microbiología, para el Staphylo aureus puedo usar cefalosporinas de primera generación si es sensible, si es un estafilo sensible, la vancomicina o teico si es un estafilometicilino resistente. Para el Haemophilus influenza, cefalosporinas de segunda o de tercera, enterobacterias, cefalosporinas de tercera o aminopenicilinas más inhibidores de beta-lactamasas, pseudomonas quinolonas o cefta o cefepime, y para los estreptos, penicilinas o ampicilina o amoxil. Esto sería cuando yo ya tengo el antibiograma. Acá lo mismo, para el estáfilo, dependiendo de la sensibilidad, puedo usar cefalexina más Rifam, el Bactrim solo o el Bactrim más Rifam si la Rifam es sensible, si el estáfilo es sensible a la Rifam. Acuérdense que la Rifam hace, con el Bactrim hace sinergia, ¿sí? Actúa como sinergia, ayuda con respecto a la sinergia y tiene una buena penetrancia al hueso. Y lo mismo Bactrim y minociclina. Para el Haemophilus amoxi, cefuroxime, inhibidores de beta-lactamasas. Para las enterobacterias lo mismo, ampicilina sulbactam, quinolonas. Y para el gonococo también. Todo esto sería ya con un antibiograma. Viendo un antibiograma, elijo el mejor antibiótico que pueda penetrar bien en el hueso. La duración va a ser de 4 a 6 semanas, acuérdense, es una infección grave. Considerar el día 0 de tratamiento como el día del drenaje. ¿Sí? El día que se drena, yo empiezo a contar el tiempo de tratamiento a partir del día del drenaje. Tratamiento inicial parenteral y luego pasaje alveolar. Los que tienen artropatías previas, por ejemplo artritis sépticas, en pacientes, o sea, los pacientes con artritis sépticas que tienen artritis reumatoidea como enfermedad predisponente, esto se da en un 15% de los pacientes, ¿sí? Que generalmente son de larga duración, que son erosivas y seropositivas. Del 0,3 al 3% de los pacientes con artritis reumatoidea presentan artritis séptica en algún momento de su evolución.
Bueno, son pacientes en donde yo tengo que cubrir como en los tratamientos, cuando yo elijo poner un tratamiento empírico, tengo que cubrir los bacilos negativos seguro, ¿sí? Seguro. Así que sería bacilos negativos más vancomicina. Las secuelas pueden alcanzar el 70%. Dentro de los pacientes con artritis séptica posartroscopías, vamos a tener los pacientes que lo más frecuente es la reparación de los ligamentos cruzados, o sea que estos procedimientos posartroscopías pueden generar infecciones articulares. O sea que durante el procedimiento es el momento donde se genera la infección. Es oligosintomática, subaguda, y el diagnóstico va a ser por sospecha clínica. O sea, ya el antecedente de haber tenido una cirugía reciente y el paciente empieza con dolor, un poco de aumento de temperatura local, uno ya piensa en este cuadro. Va a haber fiebre, flebosis, puede haber un drenaje purulento por la herida, dolor, impotencia funcional y una eritro elevada. El tratamiento va a ser combinado, acuérdense que yo estoy cubriendo acá una infección intrahospitalaria, así que tiene que ser banco-pipertazo seguro. Siempre pensando en la flora de nuestra institución, ¿no? Tener en cuenta eso. 4 a 6 semanas desde la última toilette, considerar un tratamiento bioral combinado y no retirar el implante mientras sea un implante que funcione. Dentro de los antibióticos empíricos, bueno, banco con cesta, teico con cesta, estas son todas las opciones que venimos hablando. Lo ideal sería banco con cesta, o banco con pipertazo, o banco con carbapenem, según nuestra institución, que es lo que rescatamos con más frecuencia. Son gérmenes con una sensibilidad, digamos, son gérmenes intrahospitalarios, ¿sí?